Bueno, agradezco al senador Martí Batres que nos acompañe en Imagen Noticias. ¿Cómo estás, mi querido Martí? Buenos días. Mi querido Paco Sea, muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido Martí. Pues oye, a ver, cuéntanos un poquito. Se ha dicho que con esta subida del 15% del salario mínimo van a desaparecer empresas. ¿Esto es correcto? No, no lo creo. No, porque esta ha sido una declaración reiterada de algún sector de la patronal, que cada vez que hay un avance de la clase trabajadora, dice que con eso se van a generar despidos y desempleo. Entonces, esto ha ocurrido también cuando se creó el reparto de utilidades y cuando ha habido otro tipo de prestaciones importantes, esto se ha dicho. Pero no es así. Además, hay que tomar en cuenta que es un sector minoritario de trabajadores el que gana exclusivamente un salario mínimo. La mayoría de los trabajadores gana más de un salario mínimo. También eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ese sector de trabajadores pues está en condiciones muy precarias, porque ninguna familia puede vivir con un salario mínimo. No es digno vivir con un salario mínimo como se encontraba antes de empezar esta administración. Afortunadamente ha empezado a subir el salario mínimo. Este es el tercer aumento al salario mínimo por arriba de la inflación. Tuvimos durante mucho tiempo aumentos al salario mínimo por debajo de la inflación y eso motivó que el salario mínimo perdiera el 70% de su poder adquisitivo y se convirtiera prácticamente en el salario mínimo más pequeñito del continente americano. Entonces, imagínate que el salario mínimo en Brasil es 3 veces más grande que el de México y son más grandes que el de México los salarios mínimos de Chile. Chile debe ser unas 4 veces más grande que el de México, el de Argentina, el de Colombia, también el de Uruguay, el de Guatemala es más grande que el de México, El Salvador, Honduras. Entonces, bueno, es muy pequeño nuestro salario mínimo. De hecho, todavía a mediados de los 80 el salario mínimo alcanzaba para comprar 2 canastas alimenticias y después en el año 2010 el salario mínimo ya solo alcanzaba para comprar no una, sino 1/3 de una canasta alimenticia. Fue un desplome tremendo y por lo tanto es importante que crezca el salario mínimo para que se pueda favorecer a ese sector de trabajadores que se encuentran en condiciones muy precarias. Martí, incluso, pues bueno, como tú bien lo estás diciendo, a mí me parece que con el salario mínimo así se aumenta en 15%, en 50%, si tienes, por supuesto, un poco de noción de la realidad, la verdad es que no alcanza, ¿no? Yo sé que hay algún compañero tuyo del Senado dice que ve gente con 50, 60 mil pesos que son felices, pero la realidad es que con el salario como está, un solo salario sigue sin alcanzar, ¿no? Un salario mínimo es insuficiente, es más, está por debajo de la línea de pobreza, lo cual es absurdo porque se supone que cuando alguien ya tiene un empleo, ya tiene un trabajo y por lo tanto un salario, pues debe superar la línea de pobreza. Y no sucede en el caso del salario mínimo, esto es completamente absurdo. Entonces, aumentar el salario mínimo pues es, para empezar, un asunto de justicia social. Y, sin embargo, también tiene un efecto económico, porque si se fortalece el consumo popular, también se fortalece a las empresas que producen para el mercado interno en el país. Necesitamos más mercado interno para estimular la recuperación de la economía. Oye, Ahora, nada más te comento esto. Por eso en el Senado yo presenté una iniciativa y se adhirieron más de 70 legisladores de todos los partidos. Presenté una iniciativa hace más de un año para plantear una reforma al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo con el objeto de establecer una cláusula que diga que el salario mínimo no podrá actualizarse ni revisarse
por debajo del índice inflacionario, de tal forma que no vuelva a ocurrir pues lo que ocurrió de esta pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo. Y esta reforma se aprobó en el Senado finalmente en sus últimas sesiones y se mandó a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados ya no dio tiempo de su aprobación, está pendiente para el siguiente periodo de sesiones, pero es una reforma muy buena. No plantea un porcentaje de aumento al salario mínimo, eso ya es cosa del gobierno con los trabajadores y los patrones a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero lo que sí plantea es un piso. Claro. No puede actualizarse por debajo del índice inflacionario, porque cuando se dice el salario mínimo aumentó 10%, por decir algo, pero la inflación fue del 15%, pues el salario mínimo en realidad no aumentó nada, sino que disminuyó. Claro. Eso no puede volver a ocurrir, por eso hicimos esta reforma en el Senado de la República para proteger, para blindar al salario mínimo, que es la protección, como su nombre lo indica, mínima, básica para los trabajadores mexicanos. Pues querido Martí, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Paco Sea, muy agradecido como siempre con este espacio. Un abrazo, cuídate mucho y feliz Navidad y feliz año. Igualmente, felices fiestas, querido Martí.